Bueno, Rodrigo, bienvenido de nuevo. Estamos acá para hablar de un tema que hablamos en privado anteriormente, que salió ayer de la reunión de la Ujú. unidad básica sobre la verdad número 14 de las 20 verdades, que te comenté también que esto salía a raíz de que Guillermo Moreno había tenido una oportunidad, una entrevista con dos compañeros evangélicos, y le cuestionaban Ujú. el tema. Yo, al no ser de no saber mucho de filosofía, el orden en que esa verdad estaba puesto, lo que es una doctrina profundamente cristiana y profundamente humanista. Y Moreno Ujú. le recalcaba el hecho de que había un orden ahí, que primero era cristiana y después era humanista. Ujú. Entonces yo te consulté porque la verdad Exactamente. no. Entiendo que en humanismo hay un trasfondo que no permite que lo cristiano esté después, porque el cristianismo sé lo que es Claro, el cristianismo. Entonces digamos ahí que, queremos apuntar. ujú, digamos que en principio si uno toma la historia del cristianismo, digamos, arranca con Jesús, tiene una etapa de persecución hasta Constantino. Constantino, digamos, deja de perseguir a la iglesia, el hijo de Constantino la hace la religión oficial y se constituye en la iglesia romana como nosotros conocemos, ¿no? A partir de Gregorio el Grande. De ahí vienen los cantos gregorianos, por ejemplo. Eso va a dar inicio a todo lo que nosotros llamamos el pensamiento medieval. La salida del pensamiento medieval empieza con el humanismo, con autores como este, eh, bueno, Campanella, Tomás Moro, se me fue el. Ahora, Erasmo de Rotterdam. Son, digamos, como los tres caballitos de batalla del humanismo, que lo que van a hacer es sacar del centro de la teología la reflexión especulativa para aplicarla a la humanidad. No pensar en cómo demuestro la existencia de Dios, sino ese Dios conmigo que tiene que haber. Si uno lo ve así en términos históricos, uno tendría que arrancar diciendo que la lectura que se va a desprender del cristianismo tiene que ver con un texto que no se predica últimamente mucho en las iglesias, pero que para mí es fundamental para poder entender el cristianismo, que es Mateo 25. En Mateo 25 nos vamos a encontrar con una historia de Jesús hablándole a la gente, diciéndole, bueno, ¿quiénes son los que van a estar en el cielo y quiénes no? Entonces agarra y le dice, bueno, a ver, ¿cómo consolidamos? ¿Cómo nos damos cuenta quién es cristiano y quién no? Entonces dice algo muy interesante Jesús. Dice, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta porque tuvo hambre y le dimos de comer, tuvo sed y le dimos de beber, fue forastero y lo recibimos en nuestra casa, estuvo desnudo y lo vestimos. Entonces le pregunta a la gente, bueno, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Entonces Jesús contesta, por cuanto no se lo hiciste a los más chicos de entre nosotros, no me lo hiciste a mí. ¿Qué significa eso? Que el amor al prójimo no es simplemente una actitud filosófica, reflexiva sobre lo importante de amar al prójimo, sino que es la esencia primera para poder entender qué es el amor. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me abrigaste. Todo lo que hace que uno entienda qué es verdaderamente amar al prójimo. Sí, como lo resumió bien Esta. Jesucristo, que para mí es maravilloso, son las dos grandes leyes, Uh-huh. que resumen la ley y los profetas, y amar a Dios y amar al prójimo. Justo también habíamos hablado en alguna oportunidad de Claro, eso, la otra ¿no? vez. Ese resumen. Claro. En este sentido, digamos, la transgresión de Jesús es dar vuelta al orden natural.
lo que se pensaba en la época como natural, ¿no? Reyes, emperadores, digamos, como parte de arriba de la sociedad, digamos, no tenían esos deberes con el resto del pueblo. Entonces Jesús, al decir que todo aquel que es cristiano es aquel que le da de comer al hambriento, le da de beber al sediento, va a visitar al enfermo, va a visitar al que está en la cárcel, digamos, es una actitud de vida. Y me parece que es la mejor forma de conectar el cristianismo con el humanismo. Ese texto de Jesús, digamos, me parece que es interesante porque es el que te pone al hombre en el centro, no a Dios en el centro como era en el medioevo. No estamos tratando de demostrar si Dios existe o no existe. Déjame agregar algo también, porque viste que bueno, ayer la discusión también rondaba y te hago parte de la discusión también con el tema de esto del progresismo y cómo estamos mirando mal el progresismo, y viene en la conversación y de vuelta salió una compañera a decir, yo tengo muchos compañeros que son judíos, por ejemplo, no son cristianos, y son peronistas. Después pensás en los progresistas, muchos de los progresistas que se sumaron ahora al peronismo son agnósticos, ni siquiera tienen creencia en Dios. Pero bien está ahí el tema de que nos une todos estos valores que muestra Cristo. Pues yo siempre lo digo como una reflexión personal y que la hago pública siempre. Me parece que la primer condición de un peronista es ser empático. Cuando vos te pones en lugar del otro y el otro te interesa, bueno, ese primer paso. Después entras como por un tubo en el peronismo, porque vos ves que la doctrina peronista es eso, es servir al prójimo, estar pendiente de lo que necesita el prójimo. Bueno, después podemos salir con la comunidad organizada y tenemos que reflexionar un poco más. Pero básicamente arrancamos por ahí, ¿no? Y ahí está como Perón observó todas estas cosas y lo suma a una doctrina para que nosotros podamos seguir, ¿no? Pero lo importante es eso sin duda. Con que tenemos cosas en común con los progresistas, más allá de que nosotros tenemos una doctrina, yo diría, perdón por lo orgulloso de mi frase, superior al progresismo, porque somos más ordenados y sabemos a dónde apuntamos, y después nos permiten tener un panorama de otras cosas, ¿no? Sí, vos sabés que algo muy interesante que estabas planteando en el programa que subiste hoy, ¿no? Sí, sí. Yo por lo menos lo vi hoy al casi medio. Sí, porque fue la reunión de ayer. Sí, impresionante, muy buena las reflexiones que fueron haciendo en el canal. Me pareció muy bueno. Y es esclarecedor en el tema de lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Si el progresismo lo entendemos a nivel cultural, asimilando, digamos, todas las minorías, o si pensamos, digamos, en la totalidad, con todas las minorías adentro, que me parece que por ahí es esta discusión de lo que vos estabas planteando en el programa. Decir que el peronismo es progresista es interesante en el término progresista si lo planteamos desde todas las minorías. Ahora, desde la lógica peronista, plantear las minorías es una contradicción porque vos le hablás al todo. Pero, digamos, no podríamos decir que el peronismo no es progresista porque están tratando de incluir a todo, hasta los más débiles. Lo que pasa que ahí es una discusión desde dónde tomamos el concepto de progreso o de progresismo. Entonces, si agarramos, por ejemplo, la doctrina progresista económica, estamos totalmente de acuerdo, digamos, que no es peronismo, digamos, o el desarrollismo en Argentina, digamos, no se da en esos términos. Ahora, es interesante, digamos, cuando lo discutamos, digamos, desde dónde nos estamos planteando el problema. Es cierto también que en los marcos conceptuales que lo plantea Moreno, es antagónico pensar, digamos, en minorías cuando vos pensás en el todo. Y en eso tiene razón Moreno. Pero sí, estoy de acuerdo también de entender el cristianismo. Nosotros dos somos practicantes religiosos. Nosotros somos practicantes religiosos. Vos chocás con alguna idea del progresismo. Vamos a chocar. Pero el tema es que nos pongamos a conversar.
no a declarar una guerra abierta, ¿me entendés? Creo que lo que tenemos que hacer es, hoy le comentaba a un compañero, le digo, la política es eso, es ponerse a hablar con el otro, es dialogar, es llegar a un acuerdo y que podamos juntos caminar, andar camino. Pueden ser caminos separados, pero siempre con el mismo fin. Eh, me cuesta entender que la política solo sea, pues el paso después de la política es la guerra. Entonces, primero está la política, lo que tiene que ordenar, lo que tiene que buscar, que las partes se pongan de acuerdo, en este caso la minoría. Quizá nosotros como cristianos tenemos que darle una vuelta de tuerca más, porque esto es cuestión también de madurar, de crecer. No sé si tanto el cristianismo va a ser más fácil, creo que, pero dentro del peronismo, cuando Perón decía que esto era una doctrina, pero que se adaptaba, que tiene que ser dinámica, que tiene con el tiempo, hablaba con los compañeros, qué sé yo, Perón decía, necesito 100.000 predicadores. Era en la época de no había internet. Hoy necesitamos 100.000 predicadores, pero en las redes, no 100.000 predicadores en la calle. A ver, compañero, que no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero por ahí tenemos que ir cambiando la cabeza a los tiempos, ¿no? Ir adaptándonos. Sí, por ahí la gran diferencia, digamos, del tiempo en el de Perón con nuestro propio tiempo, tiene que ver con esto de la individualización que nos dan las redes. Esto de estar pensando todo el tiempo, digamos, en cómo me llega la información a mí. Aún hasta del sentido, cuando vos hablas con los chicos que te dicen, este es mi pensamiento, como si fuera algo original y propio del chico. Entonces vos le agarrás y decís, no, pero esto lo escribió fulanito hace 2000 años atrás, esto lo que vos decís lo dice Menganito hace 200 años atrás, esto lo dice fulanito hace 100 años atrás, esto lo dice Menganito hace 30 años atrás. Pero esta idea de pensarnos individuales, me parece que es el gran problema que tiene el peronismo, porque pensarse individual es pensarse totalmente diferente a cómo pensaba Perón la comunidad organizada. Digamos, no Exacto. como individuos, sino como comunidad. Individuos que no están hechos para un fin en sí mismo, y me parece que eso es por ahí lo más interesante de lo que plantea Perón con esto de que es humanista, pero antes de ser humanista es cristiano. Si nosotros, digamos, tomamos la doctrina peronista, lo que vamos a ver es cómo, de qué cosas se va nutriendo Perón para poder agarrar y decir que nosotros somos cristianos. ¿En qué lectura del cristianismo dice que somos cristianos? Y en ese sentido, digamos, me parece que uno tiene que resaltar una carta en particular, una encíclica, que es Rerum Novarum, de 1891, del Papa León XIII, que es el primer papa que empieza a discutir contra el capitalismo. Entonces, en esa encíclica, digamos, que tiene que ver con los tiempos laborales o con la dignidad del trabajo, con la dignidad del obrero, dice, no es justo que el trabajador sea reducido a la condición de un esclavo, pues su trabajo es una actitud digna y noble. Si nosotros pensamos en este Jesús, digamos, cuando plantea el tema del trabajo es, no te preocupes por la plata, no te preocupes por trabajar. A la plaza a buscar trabajo tenés que ir siempre, pero no te preocupes por la plata, preocupate por el accionar, por lo que tiene que ver con la dignidad del hombre, con el que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. En este sentido, si el trabajo es digno y nosotros en el capitalismo lo ponemos como, no como un fin en sí mismo, sino como un fin para el capital, lo que te perdiste es el hombre. Y lo importante es el fin, el capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Papa León XIII? Que si nosotros nos olvidamos del hombre, que es el que produce la riqueza, y ponemos el énfasis en la riqueza, lo que estamos haciendo es olvidarnos de la base de la Biblia, pero también la base del ser humano. Digamos, de que no somos fines en sí mismos. Nuestro fin es
metafísico, es después de la muerte, ¿no? Cuando lleguemos al cielo y estemos en armonía con Dios. En la tierra tenemos nuestras contradicciones. Sí, hemos estado hablando con algunos. Sí, se cortó muy poquito. Hemos estado hablando con algunos compañeros acerca de justo lo que estás mencionando, de esa encíclica. Y es interesante, ¿no? Cómo Perón le va dando forma a esto, y va pensando sobre todo, bueno, después los discursos de Perón se escuchan más en los comienzos, cuando él hablaba acerca de los trabajadores y la importancia del trabajador. Él vio esa necesidad ahí en los trabajadores, como un lugar donde podía trabajar y presentar su doctrina, ¿no? Y también vio el mundo también que estaba cambiando en ese momento, ¿no? Y cómo el capitalismo y a la misma vez, bueno, la URSS también está presentando otra cosa totalmente diferente, y él plantea la tercera posición. Claro. Vos fijate cómo uno podría hacer el camino de un lado para el otro también. Digamos, si bien, digamos, el primer peronismo se va a basar en esta idea de la Rerum Novarum, a medida que va pasando el tiempo, lo que nos vamos a encontrar es con el Concilio Vaticano II, después del derrocamiento de Perón en el 55. Y en este sentido, digamos, esto también le va a marcar a Perón para la vuelta de Perón, sobre todo para el exilio de Perón, digamos, posibilidad de entender el cristianismo desde otros lados. Sobre todo con el Concilio Vaticano II, que es donde estas encíclicas se empiezan a apoyar y empieza a ver, digamos, en la conferencia episcopal una forma de empezar a ver el hombre desde la concepción de la encíclica. Entonces, por ejemplo, la Iglesia escribe un documento en el 65 que dice: el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de todos los discípulos de Cristo. O sea que nadie se puede realizar en un mundo que no se realiza, diría el general Perón, y es exactamente lo mismo que está diciendo el Concilio Vaticano II. Nadie puede ser un buen cristiano donde tiene un hambriento al lado. No se puede ser cristiano y ser indiferente del que está al costado del camino, herido, robado, maltratado, ninguneado, huérfano, ¿no? Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento están siempre planteando que todas esas minorías, la viuda, el huérfano, el extranjero, tengan categoría de humano. A diferencia de lo que pasaba en el griego, ¿no? Que uno decía, bueno, nosotros somos los que estamos en la polis, nosotros somos los ciudadanos, nosotros somos los buenos, y los otros son los bárbaros, los que no saben hablar, los que no tienen costumbre, los que son casi como animales. En este sentido, digamos, hay una ruptura en el judaísmo, ¿no? Cuando piensan que aún los más pobres, aún los extranjeros, los que vienen de una tierra exiliados, que no tienen lugar en una sociedad, hay que brindarle determinada acogida para que pueda desarrollarse en la comunidad. Y creo que esto es lo que se va a empezar a consolidar en el pensamiento de Perón, sobre todo en el exilio, digamos, mientras que está en España. La otra teología que surge a partir del Vaticano II y que va a ser muy importante para casi todos los teólogos latinoamericanos, va a ser la teología de la liberación, que va a impulsar una visión mucho más social del cristianismo.
donde el centro otra vez lo va a poner no en el hombre como estructura, digamos, de dominación, sino como ese hombre, como que Jesús, ese Jesús es el Dios que sufre en la cruz, y si Dios sufre en la cruz y siente el abandono de Dios, porque grita, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese grito de desespero, todos estamos. Todos los que nos sentimos abandonados, todos los que nos sentimos solos, todos los que nos sentimos desprotegidos de un sistema, todos los excluidos del sistema, gritamos junto con Jesús, que se identifica con nuestro dolor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese hecho, gracias a la resurrección, todos nosotros, los pobres, los excluidos, los colgados en la cruz, los que no somos ni siquiera humanos, empezamos a tener en la resurrección de Cristo y por lo tanto la humanidad de vuelta como centro del cristianismo. En ese sentido, digamos, la teología de la liberación, con Gustavo Bueno, digamos, un poco el padre de la teología de la liberación, hace, por ejemplo, que nosotros reflexionemos en, por ejemplo, esta categoría de la Iglesia Católica, que es la opción preferencial por los pobres, donde el cura no solamente toma los votos de pobreza, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a ser pobre, sino que la opción preferencial por los pobres que toman los curas, sobre todo los curas villeros, que tantos compañeros tenemos en nuestras filas, es la opción preferencial por los pobres. Es mi centro de la evangelización van a ser los pobres, van a ser los excluidos. Entonces, en ese sentido, Gutiérrez, en el gran libro de Teología de la Liberación, en la página 84, va a decir, la opción preferencial por los pobres no es una simple preferencia, sino una exigencia ética y teológica que surge del Evangelio. No surge de cualquier lado, surge de la lectura del Evangelio, del amor que Jesús tiene por la humanidad. Y en este sentido nos tenemos que encontrar, digamos, con sacarnos el medioevo de encima, sacarnos las ideas, digamos, de un cristianismo que piensa en función del capital y empezar a pensar un cristianismo en función del hombre, de lo humano, de que el centro de la vida sea el humano. En este sentido, retomemos a Tomás Moro, ¿no? Y en un gran libro que escribió Tomás Moro que se llama Utopía. Utopía es una palabra griega que significa sin lugar, sin tierra. O sea que es una imaginación de Tomás Moro de un lugar ideal. ¿Cómo sería la sociedad ideal? Va a plantear Tomás Moro. No la sociedad que está viendo, sino cuál sería esa sociedad cristiana ideal. Y en este sentido piensa que la sociedad tiene que ser con equidad y con cooperación. No se puede dar una sociedad en donde el individuo sea el centro. Tiene que ser, por un lado, tiene que tener un grado de equidad para que no haya alguien que imponga una verdad sobre otra persona y que también se entienda el trabajo como cooperación, donde todos estamos trabajando para el bien común, donde los bienes son compartidos para el bien de todos, no para el bien de solamente una clase social. Y esto resuena en toda la lectura que uno tiene de la comunidad organizada de Perón, ¿no? Casi que toda la comunidad organizada de Perón está basada en la utopía de Tomás Moro. El otro pensador que está detrás de la comunidad organizada es Erasmo de Róterdam, sobre todo en un libro que es El elogio a la locura, donde critica la hipocresía de una sociedad que aboga por la dignidad de un individuo, un principio que encuentra eco en la sociedad, pero que ninguna sociedad se puede construir desde ese lugar. Entonces plantea que se encuentre el humano en la comunidad, en lo que lo hace común a todos nosotros.
La tercera idea, que va a ser centro por ahí de la comunidad organizada, la va a tomar de Kant. Y esto es, por ahí te diría que fundamental para entender al pensamiento de Perón. ¿Por qué es fundamental entender el pensamiento de Kant para poder entender el pensamiento de Perón? Porque Kant escribe un libro que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es un librito muy sencillito, muy finito, en donde Kant plantea el deber ser. ¿Cuál es lo que una persona tiene que hacer? ¿Cuál es el deber ser del humano? Entonces, a esa pregunta le va a decir, la obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Que todas tus acciones, cuando vos haces una acción frente a un otro, que ya seas vos ese otro, sea el otro en términos de distancia de uno mismo, siempre se piense como fin en sí mismo y no como un medio. ¿Te acordás la diferencia, digamos, de poner al hombre como un medio para un fin superior? Eso hace que uno construya, digamos, una comunidad organizada, donde el hombre ya no es el fin en sí mismo, sino la organización para que el bienestar del pueblo sea, digamos, una construcción mucho más equitativa, mucho más cristiana y humanista. Sí, dejar de lado el individualismo para que, claro, el individualismo que estamos viviendo hoy en día con estas corrientes libertarias que le dicen, donde solamente son el fin por en sí mismo, ¿no? De que el libre comercio, la libertad del resto, pero la libertad hasta qué punto. Yo digo que la libertad se termina cuando llegaste al semáforo en rojo, ¿no? ¿Cuánta libertad tenés hasta el semáforo en rojo? Ahí se te terminó la libertad porque sabés que el otro tiene tanto derecho como va a pasar y es una regla que vos tenés establecida para poder vivir en comunidad, poder vivir en una sociedad, si lo querés decir también. Pero, bueno, eso es lamentablemente los jóvenes... Digamos el tema de la libertad. Otro ejemplo que doy siempre, yo siempre muy básico, ¿no? Muy elemental. Digo, los pibes están acostumbrados ahora, yo lo veo, qué sé yo, tengo un hijo que tiene 20 años, yo siempre doy el ejemplo de que cuando yo me pongo de novio con mi esposa, me pongo de novio, fue el día que Néstor Kirchner asumía. Entonces, este pibe no vivió los sacrificios o las necesidades que vivíamos antes, ¿no? Más allá que algunos la nieguen ahora. Tiene 20 años ya. Mira, casualmente Néstor Kirchner después muere en el cumpleaños de número 7, creo que era de mi hijo. Así que son cuántas fechas tienen en común. Pero este recorrido que digo de mi hijo, que son pibes que viven con la tranquilidad de tener todo, entonces no le dan valor a nada. Y yo digo, por ejemplo, vos te levantás a la mañana, ¿qué haces? Lo primero que vas al baño, prendés la luz, haces lo que tenés que hacer, te vas a la cocina, te preparás los mates. Los pibes no se dan cuenta que en eso tenés el agua potable, que viene a través de una red, que alguien la puso, que alguien trabajó ahí, la electricidad, que también viene a través de una red, que alguien la puso, que alguien está prestando ese servicio, el gas natural, que también es parte de un servicio. Entonces, hay comunidad que estamos viviendo, pero hay gente que no se detiene a ver que esa comunidad está en las pequeñas cosas que estamos haciendo continuamente, ¿no? Entonces, cuando vos no reconoces eso, empezás a hacerte individualista. Pensás que todo depende de vos y que todas las cosas a tu alrededor giran alrededor tuyo y no que vos sos parte de eso, ¿no? Entonces hay que volver a estos pibes a explicarles que sin la comunidad se nos desgrana todo, no hay contención y entramos en un desequilibrio. Perón veía esto en esa época, ahí sí había necesidades, o más que las nuestras, y empieza a darle forma a esto, ¿no? Y nos deja todo esto de lo que estamos hablando, esta doctrina, que es fundamental. Bueno, porque en cierto sentido,
claro, en cierto sentido, digamos, la cultura, digamos, se vuelve con el capitalismo cada vez mucho más egoísta. En ese egoísmo pierde la noción de comunidad y lo que los chicos reciben desde las redes es el individualismo llevado al extremo. El fin del individualismo contemporáneo es mi propio bienestar, no el de la comunidad. Mientras que yo tenga luz, mientras que yo tenga agua, mientras que yo tenga comida, se termina la comunidad. Y pienso en términos individualistas, no colectivos. Esto que vos planteabas muy bien. Digamos, yo para poder tener un criterio individualista desde una comunidad colectiva, tengo agua gracias a que alguien la puso, tengo luz gracias a que alguien lo puso. Entonces, ¿qué hacemos? Un poco lo que planteó la discusión entre Milei y Massa en las elecciones anteriores. Él te dice, vos como individuo podés desarrollarte y encontrar, digamos, la felicidad en el desarrollo individual, y mientras que yo te genere las libertades individuales para que vos te desarrolles, no importa qué va a pasar con el que está al lado tuyo, porque vos te vas a desarrollar libremente. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de ese pensamiento? En que vos te autoexplotes, que es un poco lo que pasa en nuestra comunidad. Nosotros tenemos una sociedad en donde todos quieren ser sujetos únicos, llaneros solitarios, donde yo me voy a hacer rico porque voy a ser youtuber, donde yo voy a trader, ser rico viste que ahora está la pelota, o trader, la bolsa, claro. Estoy en la bolsa. Pero que aparte me voy a autoexplotar. Digamos, ya no me va a explotar otro que me va a decir tenés que laburar un montón de horas, tenés que para ganar plata. Ahora la sociedad, digamos, la cultura, lo que está diciendo es, ahora, explotate a vos mismo para generar tus ganancias, y si te va mal, es un problema tuyo, porque vos no sabés, sos inútil, te faltan conocimientos, te falta vida, lo que sea. No te esforzaste, viste que ahora están en esa que no te esforzaste. Lo suficiente. Claro, pero nadie hable de las condiciones básicas. Digamos, ¿en qué condiciones puede tener de desarrollo un chico que tiene las 4 comidas con un chico que tiene una comida y con malas nutrientes? Entonces, te dicen, bueno, sí, estas 2 personas son individuales que tienen que desarrollarse, sí, pero ¿cómo se va a desarrollar? Una que tiene las 4 comidas y que come y se alimenta correctamente, ¿y cómo va a pensar uno que no tiene esa contención y ni siquiera tiene la contención proteica para poder desarrollar su cerebro? Entonces, partimos de realidades diferentes. Y como partimos de realidades diferentes, digamos, si yo solamente miro mi propia realidad y la realidad del otro, bueno, no se esforzó suficiente, por algo habrá hecho para estar así. Bueno, si no se pudo desarrollar es porque no quiso trabajar, o es chorro porque tiene ganas de robar. Todas estas discursiones que se hacen contemporáneamente, digamos, lo que se están olvidando es que el otro es también un ser humano igual a mí, que tiene las mismas posibilidades que yo. Si no partimos de agarrar y pensar de que partamos desde las mismas realidades, no vamos a llegar nunca a las mismas conclusiones. Digamos, estamos discutiendo en términos diferentes cuando planteamos el tema de la libertad. Digamos, si yo agarro y digo, bueno, el ser libre es lo que plantea Sartre. Entonces estamos condenados a ser libres, porque siempre voy a tener la posibilidad de estar entre la espada y la pared y arrojarme hacia la espada. Estoy condenado a tomar decisiones. Estoy condenado tiene el derecho a morirse de hambre, dijo Milei. Claro, puede elegir morirse de hambre. ¿Dónde está la elección? ¿Se entiende? Digamos,
es interesante que la esposa de Sartre, en un librazo que se llama El segundo sexo, le contesta a Sartre y le dice, vos podés ser, los varones pueden ser que estén condenados a la libertad, pero nosotras nacemos condicionadas a tal punto que nosotros no somos mujeres, nos formamos mujeres. Entonces, si no hay un ser de ser mujer, sino que hay una transferencia conceptual de decirle a un género, ser mujer es esto, y construirla desde, no sé, las muñecas, desde la cocina, desde todo este cúmulo de cosas que uno le regala a una niña y le dice, bueno, esto es ser mujer. Busca tu príncipe azul, digamos, se arma toda una forma de pensar y de conceptualización sobre la mujer. Entonces le dice, bueno, pará, esto que vos pensabas sobre la libertad, ¿a dónde están las mujeres? Ahora, eso lo llevémoslo un cachito más. No pensemos que solamente las mujeres son construidas, nosotros también somos construidos. Entonces me pregunto, ¿dónde está la libertad si me muero de hambre? ¿Dónde está la libertad si no puedo desarrollarme como ser humano, como padre, como amante en términos generales, como amante de la naturaleza, como amante de mis hijos, como amante de las personas que están alrededor mío? Amar implica un arte, no implica un sentimiento. Cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de sentimientos, pero cuando hablamos de amar, no es un sentimiento, es un arte. Hay que sostenerlo todos los días. Esto es como agarrar y decir, bueno, ya me amó y ahora me olvido. Que es un poco lo que le pasa al cristianismo. Por eso tenemos que volver a decir, bueno, sí, estamos hablando del cristianismo, pero no estamos hablando del cristianismo individualista de Calvino, en donde la salvación es individual. Estamos hablando de la salvación colectiva y donde el centro de la salvación es humanista. Entonces, donde el centro de la salvación es lo humano, es donde el humano se pueda desarrollar en una comunidad que se salva. No donde se salva solamente una persona, sino donde se salva la comunidad. Y esto me parece que es el gran vínculo también, que uno entiende entre... En esa contraposición sí. También está lo que dice el Papa, que lo recalca cada vez que lo escucho. Me gusta poder escuchar lo que dice, y grabó y lo repite mucho también, esta deshumanización que hay hoy en día tiene mucho que ver si lo contraponemos con lo que nosotros creemos, que somos humanistas, que hay una corriente de deshumanizar al otro para poder avasallar o ir contra él o ir contra el otro, porque es una cosa, no es una persona. Entonces igual deshumanizar, podés ir contra él y después lo podés hasta exterminar, porque deja de ser una persona. Pero es interesante, eso lo podríamos tratar después también en otra charla. Nos está quedando poco tiempo para terminar, acá me está avisando que tenemos pocos minutos. Pero no sé si hay algún cierre que le querés dar a esto, uniéndolo siempre bueno con el peronismo, ¿no? que es el fin de la reflexión que teníamos hoy. Bueno, ¿qué te parece agarrar a Perón, ¿no? A ver qué piensa Perón sobre el tema. Entonces, Perón dice en los derechos del trabajador, dice, nosotros proclamamos que todos los hombres tienen el derecho a trabajar, a un salario justo y a condiciones de vida que respeten su dignidad. Ya te está marcando 3 claves interesantes para pensar la libertad. Trabajo, salario justo y condiciones de vida que respeten la dignidad. O sea que, si uno quiere decir cómo uno tiene que ser libre, con trabajo, con un salario justo por ese trabajo realizado y con esas condiciones que respeten la dignidad humana. Finalmente, digamos, Perón lo dice claramente. Dice, el justicialismo no es otra cosa que una visión moderna
y Argentina de las enseñanzas del Evangelio. Cuando decimos justicia social, estamos diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me parece que con eso podemos concluir. ¿Para qué le vamos a agregar algo a Perón? Si ya lo dijo todo, Rodrigo. Bueno, le mandamos un saludo ahí a los compañeros. Leemos sus comentarios, por ahí vamos contestando. Pero es interesante, ¿no? Que podamos tener esta filosofía de la vida. Y yo la resumo fácilmente. Yo, porque soy una persona simple, digo, siempre necesito simplificar las cosas para entenderlas y para tenerla también como fácil de seguir, ¿no? Que es la comunidad organizada, es lo contrario al individualismo, las tres banderas peronistas: independencia económica, justicia social, soberanía política, y las 20 verdades. Que digo que las 20 verdades, compañeros, si somos peronistas más en esta época, una vez a la semana, por lo menos tenemos que estar leyéndolas, para poder recordar las cosas y entender las cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? Porque sobre todo en estos tiempos, bueno, necesitamos cada uno de nosotros. En un momento tan individualista, uno siempre tiene que recordar que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de ser argentino. Entonces, en ese sentido, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y ahí nos vamos a encontrar, en que todos somos argentinos y tenemos que defender este patrimonio común que tenemos, que la Argentina, que es un país hermoso, en donde si amamos al prójimo como a nosotros mismos, nos vamos a desarrollar y vamos a ser una Argentina potencia mundial, entendiendo de que somos en potenciarnos nosotros como país. Exacto. Cerramos ahí, Rodrigo. Gracias por esta comunicación y ahí a los compañeros por estar acá escuchándonos. Muchísimas gracias a vos, a todos los compañeros. Abrazo grande.